hombres, ¿ok? Es lo mismo, es algo más o menos referido, podríamos decirlo, la hiperplasia prostática que en las mujeres, la menopausia, ¿ok? A todos va a llegar, ¿por qué? Porque es algo que está enteramente referido con la fertilización, ¿no? Si una mujer va a dejar de tener ciclos sexuales, etcétera, ¿por qué? Porque ya va a dejar la época fértil. Igual el hombre, ¿no? ¿Cómo se va a dar esto? Por una disminución en la producción de la testosterona. Con la hiperplasia, ¿no? Principalmente se va a dar por el aumento del número de las células estromales y epiteliales prostáticas, ¿no? O sea, todos estos van a crear unos grandes nódulos que principalmente van a estar en la zona de transición. Todo esto va a ocasionar un crecimiento de la próstata, ¿no? Como se puede llamar hipertrofia prostática, ¿no? Que principalmente, como su nombre lo dice, es el crecimiento en el tamaño del número de las células, no en la división, el crecimiento en el tamaño, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a ocasionar esto? Principalmente primeramente, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un aumento en el tamaño. Pues obviamente va a haber un aumento en el tamaño de la próstata. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución en la producción de testosterona. ¿Qué es lo que va a ocasionar este aumento? Como lo ven ustedes, el aumento del volumen de la próstata va a ocasionar una compresión en la uretra, y obviamente la próstata también puede crecer hacia el interior de la vejiga, provocando igual una obstrucción a la salida de orina, ¿no? Va a provocar compresión en la uretra y obstrucción de la vejiga, ¿no? Y todo esto va a dar síntomas del tracto urinario inferior, que van a ser síntomas de almacenamiento y micción, ¿no? Y obviamente los síntomas postmiccionales que va a ser, ¿cuáles van a ser principalmente? El residuo postmiccional. Los residuos postmiccionales va a dar infecciones urinarias, etc. Vamos a ver en un momentito más de esas cosas, ¿no? El crecimiento, como se ha dicho, está enteramente relacionado con los niveles de andrógenos, estrógenos, factores paraclínicos del estroma y del epitelio prostático, factores de crecimiento, citoquinas y herencia genética. Obviamente no va a crecer de la misma forma en todos los hombres, ¿no? En algunos crecerá más, en otros crecerá menos, en otros crecerá hacia el interior de la vejiga, en otros crecerá hacia un lóbulo, ya sea el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo, ¿no? Y todo eso, de acuerdo al tipo de crecimiento, va a ocasionar diferentes tipos de obstrucción, ¿no? Puede ser una obstrucción muy marcada o obstrucción leve. Por eso, todo eso va a depender de todos esos factores que están acá, ¿ok? Todos los hombres que van a una prevalencia bastante elevada, ¿no? La prevalencia de la hiperplasia prostática y de los síntomas del tracto urinario va a aumentar con la edad. En la hiperplasia, entre hombres de 60 a 79 años, todos ellos van a estar afectados en un 70%. Si tenemos 70% de los hombres afectados de 60 a 79 años. Pero, como ustedes ven esto acá, esto va a subir, ¿no? A un 80% en mayores de 70 años. O sea, todos los hombres vamos a llegar a esto, pero mucho depende de acuerdo al tipo de obstrucción, al tipo de crecimiento. Puede ser una próstata muy grande que no obstruya mucho, o una próstata pequeña que sí obstruya, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener un adecuado diagnóstico y una evaluación de cada paciente? Obviamente, como ustedes saben, todo paciente es único, pues sí, se hacen las mismas cosas, pero siempre va a variar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es una adecuada historia clínica, ¿no? Luego, el examen dígito rectal, un examen neurológico enfocado, análisis de la orina, el PSA y, obviamente, una ecografía también acá. El examen del tacto rectal ya prácticamente casi no se usa ya, es algo que se usa principalmente como un síndrome de pesquisa junto con el PSA para diagnosticar pacientes con cáncer de próstata, ¿no? Obviamente, pues ahora el examen del tacto rectal, bueno, antiguamente se usaba para diagnosticar eso, y se veía que todos los pacientes que daban un examen del tacto rectal positivo, pues ya era muy tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer ya estaba muy avanzado, ¿no? Y obviamente ya solo se le daba tratamiento paliativo, ¿no? Porque el cáncer estaba metastásico, pues no se podía hacer nada. Entonces, con el advenimiento, ya saben, el PSA, pues se puede detectar cáncer de próstata en etapas más avanzadas, digo, más tempranas, mejor dicho, ¿no? El tacto rectal, ¿quién se ha hecho el tacto rectal de acá? Levanta la mano, nadie, todavía. Es muy fácil el tacto rectal. Si estás mal en serio, no creo por la parte, ¿no? Depende
tacto rectal, como les había dicho, se inicia, se hace con pacientes que son sospechosos a tener cáncer de próstata. Obviamente, ningún paciente puede iniciar tratamiento si nosotros no tenemos un diagnóstico específico, y el único que da el diagnóstico es el patólogo. El ejemplo que les di a sus compañeros de la clase anterior es que todos han tocado una naranja alguna vez, ¿no? Pueden tocar la semilla de la naranja cuando no está pelada, no lo ven. Entonces básicamente es eso, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer un tacto rectal y puede ser que el cáncer esté en una época inicial y obviamente no van a poder sentir, pero si tenemos una naranja que esté parcialmente podrida, pues ustedes la van a poder tocar, ¿no? Y eso quiere decir ya que el cáncer ha avanzado, ¿no? Porque todos los pacientes con cáncer les van a decir, pero doctor, o sea, yo creo que usted tiene cáncer, ¿no? Pero doctor, a mí no me duele nada, yo estoy orinando muy bien, fuerte, puedo escribir una en la pared, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no me molesta, ¿no? No es que le moleste, son cosas muy diferentes que pueden atacar a la próstata, ¿no? Infección, inflamación, que van de la manito, crecimiento de la próstata y el cáncer. No puede atacar cada una por separado o pueden ir todas juntas, ¿no? Depende, o pueden hacer varias, ¿no? Entonces, el tacto rectal se hacía antes, pero ahora ya no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya el paciente le hace un tacto rectal y ya es solamente para tratamiento paliativo. Lo que se hace ahora es un análisis de sangre. Obviamente el paciente se encuentra un poquito más o sea, acepta hacerse ese examen, ¿no? Porque es un examen de sangre, pues no es tan reacio, ¿no? Como que vaya ya al urólogo en este caso y diga, pues, ay, no voy a ir y me va a hacer un tacto rectal, no quiero ir por eso, ¿no? Entonces es eso, el examen neurológico enfocado, como vamos a ver un poquito más adelante, pues se hace varias preguntas para ver más o menos qué tipo de sintomatología tiene y el análisis de la orina, ¿no? Obviamente cuando hay una obstrucción, como hemos visto hace rato, pues el paciente se va a quedar con orina residual y esa orina residual puede ocasionar infecciones de urinarias, ¿ok? O también puede ocasionar que se formen piedras en la vía, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En cada visita, como habíamos dicho, debemos hacerle, como su compañero dijo, el IPSS, que es el índice de signos y síntomas prostáticos, ¿no? Que van de 0 a 35 puntos, ¿no? Síntomas leves van de 0 a 7, moderados de 8 a 19 y severos de 20 a 35. ¿Cuáles son? Son 7 preguntas que tienen una numeración y una octava pregunta que no suma, pues, ¿no? Entonces tenemos, cada pregunta se suma del 0 a 5 puntos. En la primera de las 7 preguntas le vamos a preguntar al paciente, bueno, ¿cuál es la frecuencia del paciente de que vaya a orinar? El paciente nos dirá 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces al día, qué sé yo, ¿no? El segundo punto que se le debe preguntar al paciente es si en la noche, la nicturia, ¿cuántas veces se levanta a orinar el paciente? Igual, nos dirá un número X, ¿no? Y el tercer punto va a ser el pujo, si el paciente tiene que hacer fuerza para empezar a orinar, ¿no? Algunos pacientes cuando van al baño están pujando para empezar a orinar, ¿no? Igual, nos dirá de 0 a 5, ¿no? Dependiendo cuántas preguntas, cuántas veces vaya, o se haga eso, ¿no? De 10 veces, qué sé yo. El cuarto punto va a ser el tenesmo, ¿no? Es cuando el paciente entra al baño, orina, sale del baño, ¿no? Sale del baño y se queda con la sensación de que no ha vaciado completamente la vejiga. Eso es el tenesmo, ¿no? Nos dirá cuántas veces, también va de 0 a 5. Bueno, todos van de 0 a 5, ¿no? Luego viene la intermitencia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está orinando, se corta y vuelve a empezar, ¿no? Se corta la mitad y vuelve a empezar. Luego viene el sexto punto, que es el chorro urinario. El chorro urinario, o sea, ¿a qué me refiero con eso? ¿No? El paciente ¿cómo orina? Pues más o menos, doctor, el chorro urinario es débil, ¿no? Ahora es la mitad de lo que era antes, es un 75%, un 25%, qué sé yo, ¿no? Y ustedes, eso tiene una conclusión. El último punto es la urgencia. ¿A qué se refiere? ¿No? Cuando el paciente, obviamente los viejitos ustedes han debido ver que pueden estar hablando, les da ganas de orinar y esos ratito van al baño porque si no se pueden orinar en el pantalón, ¿no? O sea, les gana, ¿no? Todos esos 7 puntos, bueno, son 6, ¿no? El chorro urinario y creo que son esos nada más, pero esto es de la uno. Ya, esos 7 puntos van a ir de 0 a 35, ¿ya? Eso no se le da 1, nicturia, frecuencia de nicturia,
reflujo, tenés intermitencia, chorro urinario y la urgencia. Creo que no, ninguno, son 7, ¿no? ¿Se quedan anotados? Sí, son 7, ya. Entonces van de 0 a 35, de acuerdo a eso los vamos a catalogar en sintomatología leve, moderada y severa. Pero hay una octava pregunta, ¿no? Que no tiene puntaje, ¿no? Ustedes le preguntan al paciente, un ejemplo, si yo le diría que usted se va a quedar así para siempre, ¿qué me diría? ¿No? Eso es calidad de vida, ¿no? El paciente me dice, no, yo estoy bien así, no me molesta. Por ahí tal vez se levanta una sola vez en la noche, al día no tiene mucho problema, ¿no? De ir al baño, no, estoy bien. O les dirán, no, pues sí, ya no estoy bien, voy de cada rato, etcétera, y eso nos va a dar también una pauta de que el paciente debe operarse o debe iniciar ustedes tratamiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los resultados objetivos de estos? Ustedes tienen que ver principalmente el caudal de la orina, o sea, si el chorro es delgado, si es grueso, el residuo postmiccional, o sea, con la ecografía, ¿no? Si ustedes van a tener un paciente, hagan de cuenta que tienen, a ver, ¿con cuánto se debe hacer una ecografía? El volumen mínimo, ¿se acuerdan cuánto era? ¿Cuánto? ¿Me escucho? ¿150? Sí. Ya, 150, ¿no ven? 150 ml como mínimo para hacer una ecografía, pero ustedes hagan de cuenta que le hicieron ese estudio con 150, ¿no? Y era lo mínimo que tenía, pues por no esperar un rato más, como naturalmente todos los ecografistas, ¿no? Hicieron 150 de orina previsional, el paciente fue al baño, orinó y dejó 50 cc de orina residual. ¿Cuánto sería eso? Hay un 33%, ¿verdad? 50 hacen 300, entonces un 33%. Entonces nosotros diríamos, no, pues el paciente tiene un 33% de orina residual o residuo postmiccional. Ese 33% es quirúrgico enteramente. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene más de 100 ml o más del 20% de orina residual es quirúrgico. Entonces ustedes van a decir es quirúrgico, ¿no? Pero el paciente no había llenado por completo la vejiga. Si ustedes esperaban un poco más, ustedes saben que la vejiga se va a llenar más o menos con unos 450, 500 ml. Vamos a poner 500 ml, ¿ya? Entonces llenó con 500 ml, se esperó un rato más, al día siguiente le hicieron el mismo estudio, dijeron no, pero llena la vejiga bien, la llenó con 500, fue al baño y dejó los mismos 50 ml de orina. Entonces ya no es lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de cuánto, más o menos de 50 a 500 son más o menos un 10% de orina residual. Entonces no es quirúrgico, ¿no? Mucho depende de cómo ustedes enfoquen lo que están haciendo, o sea, tienen que saber esas pequeñas cosillas, ¿ya? Ahora, también cuando hay duda, un paciente dice, no estoy orinando bien, que bla, 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 pueden hacer una cistoscopía. La cistoscopía es una inspección visual de la uretra prostática, pues van a entrar, van a ver la uretra y van a ver la vejiga, ¿no? Entonces entrarán, verán la uretra por dentro, verán si los lóbulos están coaptantes, si tiene un lóbulo intravesical, de qué tamaño más o menos es la próstata, etcétera, y obviamente van a entrar a la vejiga, ¿no? En la vejiga van a ver lo que habitualmente se ve una vejiga de lucha o de esfuerzo. ¿Cómo se ve eso? Ustedes han visto alguna vez, bueno, antes se ponía a los focos unas lamparitas que se hacían de hilo, se ponía un globo, se volvía hilo, un montón de hilo, y lo dejaban secar, reventaban el globo y quedaba el hilo, ¿verdad? Más o menos algo así se ve muchas fibras así por todo lado dentro de la vejiga. Entonces es una vejiga de esfuerzo. ¿Por qué? Porque se da porque la vejiga está así, entonces tanto con distenderse y volver a veces empieza a crecer más, ¿no? O sea, la vejiga está todo el tiempo distendida, crece un poco de volumen y esas fibras poco a poco se van soltando, por eso se ve así, ¿ya? Para eso nos sirve la cistoscopía. Es un estudio de urodinamia, o sea, es un poco más completo, pero no se hacen todos porque el principal nos sirve para ver la hiperactividad del detrusor. Esto se puede dar ya sea en mujeres para que se den cuenta. Normalmente las mujeres no tienen próstata, pero puede ser que una mujer vaya 40 veces en un día al baño a orinar. 40 veces es muchísimo, estamos hablando 40, la mitad en 12 horas 20 veces, la mitad 6 horas 10 veces, la mitad 3 horas 5 veces, la mitad 2 horas o 3 horas en una hora y media unas 2-3 veces, o sea, estaría yendo casi cada media hora, cada 40 minutos al baño a orinar, ¿no? Imagínense, ¿no? Estamos aquí casi una hora y ya había ido como 2 veces, todo el día, de día y de noche. Para eso se usa principalmente el estudio de urodinamia, pero también nos sirve para
ver si hay algún problema de obstrucción del tracto urinario, ¿no? También eso, pero es más específico para la hiperactividad como vamos a ver en un momentito más qué tipos de tratamiento puede haber, ¿ok? Y en personas que tienen algún problema con la ansiedad, la depresión, por ejemplo, puede tener un tipo de somatización que lo mande a grabar constantemente. Sí, o sea, tú tienes que estudiar. Por ejemplo, mira, yo tengo un paciente que todo el día me anda llamando, oye, tengo un problema, me dice que es el urólogo, tengo un problema, me dice que es el urólogo. Él tiene un problema cuando se llena la vejiga. Ay, me dice, se llena la vejiga, no puede caminar, cojea, ¿no? Pero como que lo vi, va al baño, orina y vuelve caminando normal. ¿Qué onda, no? O sea, le hice una cistoscopía, le hice una uroflujometría y sí tenía un problema de la próstata. Lo operé y está orinando bien, pero nuevamente se llena la vejiga, tiene un chorro adecuado, pero sigue cojeando. Entonces eso es algo que la vejiga se distiende y está comprimiendo la salida o el paso del nervio, cual, pues no sé, ¿no? Está comprimiendo, entonces al llenarse comprime y empieza a cojear. Va al baño, orina, pues ya, descomprime y vuelve, ¿no? Y obviamente todo eso le provoca un problema sensorial, podríamos decir, que hace que no salga, que se siente un poco inseguro, que en el trabajo esté siempre pensando, hay un baño cerca donde vaya, no sé si puede haber, después igual los médicos con el Parkinson, ¿no? También, o sea, hay varias cosas que pueden ocasionar ese tipo de problemas, ya no necesariamente eso, pero ustedes tienen que saber más o menos discernir todo eso, ¿no? ¿Con qué? Con tres cosas principales, adelantando un poquito, saliendo del tema. Un paciente que ustedes piensan que viene por sintomatología urinaria del tracto urinario inferior, se refiere a de la vejiga para abajo, ecografía renal, vesical y prostática, antígeno prostático, examen general de orina y si quieren una creatinina más. Esas cuatro cosas son los pilares fundamentales para poder hacer un diagnóstico y obviamente una buena anamnesis, ¿no? Ya con eso pues ya tienen todo. Ahora bueno, vamos a seguir. El tratamiento, ¿no? Obviamente se van a exacerbar todos los síntomas del tracto urinario inferior pacientes que consuman o que tomen mucho café, pues el café ustedes saben es rico, lo que ustedes quieran, pero es irritativo. Ustedes van a darse cuenta, tal vez ahorita no tanto que están bien jóvenes, si toman mucho café, pues va a mandar de cada rato al baño, ¿no? ¿Por qué? Porque irrita. Alcohol, no todo el alcohol, solo la cerveza, ¿ya? La cerveza tiene algo que irrita el cuello vesical en vez de que se relaje y para que cuando nosotros vayamos a orinar los esfínteres se relajan, sale la orina y luego se vuelve a cerrar, hace que se cierre, no sé qué será, no se sabe, y un componente del alcohol, entonces hace, realmente la cerveza, como digo, se cierra y el paciente no puede orinar y habitualmente ¿en qué termina? En retención aguda de orina, sonda, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos dar en este tipo de pacientes? Diuréticos, ¿no? Obviamente, ¿para qué? Para que el paciente empiece a orinar más y una restricción de líquidos nocturnos principalmente, ¿no? Para que el paciente, si le van a dar diurético, imagínense, no lo van a dejar dormir toda la noche, el paciente se va a levantar de cada media hora, cada rato al baño, ¿no? Y obviamente si va al baño, vuelva, a veces va a orinar poquito, o 10 minutos ahí intentando orinar, va a volver hasta que vuelva a dormir y es media hora. Si le cae eso 5 veces en la noche, ya estamos hablando de 2 horas y media de que no va a dormir, ¿no? Entonces, obviamente, restricción de líquidos. Se le dice al paciente habitualmente que no tome ningún tipo de líquido 1 hora antes de dormir y que vaya al baño a orinar antes de dormir, ¿no? Hay algunos medicamentos que están hechos a base de plantas. Obviamente, ustedes hablaron de eso, está bien, pero no tienen ningún estudio específico, ¿ya? Tenemos la palma enana americana, la Cernoid repens, que tienen uno que otro ensayo controlado, ¿no? Pues dice que sí funciona mediante un placebo, ¿no? El Roquefort hipnosis, el huevo africano, semilla de calabaza. Alguna vez escuché que un paciente me dice, oye doctor, me han dado semilla de calabaza y estoy orinando bien. Debe ser, ¿no? La ortiga tampoco, ¿no? O sea, todas estas cosas son como la manzanilla, ¿no? O sea, sí sirve para cuando tiene problemas gástricos, que te ayuda un poco, etcétera, pero no hay ningún estudio, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues quién sabe, pero funciona, ¿ok? Pero obviamente ustedes están estudiando medicina, no herbolaria, no van a ir a darle tratamiento, de este tipo de tratamiento a su paciente, ¿no? Para eso van a ir por la cancha y varios de esos, ¿no? Que son médicos naturistas, donde van con ellos.
pero obviamente funciona, pues ya nos van a decir, doctor, no sé, depende de usted, ¿no? Pero lo que realmente sí sirve, acá está, ¿no? Los alfa-adrenérgicos, lo que realmente es la tamsulosina, que es el medicamento más común para este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Como se ha dicho, no van a relajar el músculo, relajan los músculos del cuello vesical, que es un músculo liso, el cuello de la vejiga y la próstata, ¿no? Todo eso va a relajar, ¿para qué? Entonces va a hacer que la orina salga con un poquito mayor facilidad, ¿no? Este medicamento es el tratamiento inicial más común de la sintomatología urinaria. Nosotros tenemos un paciente que no puede orinar, etcétera, le damos este tratamiento, pero tenemos que decirle que ese tratamiento le va a ayudar al paciente solo en un 30% de la sintomatología, no más. Obviamente no crean que va a tomar eso y luego ya va a ser como si tuviera 20 años, ¿no? O sea, va a mejorar en un 30%, ¿no? Y obviamente hay que decir al paciente que tiene algunas cosas que le pueden pasar, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y también tienen que decirle que ese medicamento puede dejar de funcionar cualquier rato, después de un mes, 2 meses, 1 año, 2, 3 años, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la próstata va a seguir creciendo, y al seguir creciendo cada año que pase va a ocasionar un poquito más de sintomatología, ¿no? Esa sintomatología pues va a ir bajando, y ese 30% que se logró al inicio del tratamiento poco a poco va a ir disminuyendo y se va a perder, ¿ok? Entre esos, los bloqueadores alfa tenemos la tamsulosina, alfusosina y silutosina, ¿no? La fenoxibenzamina, la prasosina y la terososina y la doxosina son otros, pero pues no son tan comunes, ¿no? Como la tamsulosina y la alfusosina, ¿ok? Estos dos son los más comunes, los bloqueadores alfa, la tamsulosina y la alfusosina. ¿Cuáles son los efectos adversos que va a ocasionar? Es lo que decía, ¿no? Les puede provocar un poquito de sueño a los pacientes. ¿Por qué? Porque van a provocar va a haber un poco de disminución de la presión arterial. Ustedes saben que si hay una hipotensión, lo primero que va a hacer el paciente se va a quedar en querer dormir, ¿verdad? Entonces, al bajar un poquito la presión puede provocar un poco de sueño. Esto les va a ocasionar entre un 5 y 15% de los pacientes. La eyaculación retrógrada, que es lo que ya saben que es, puede ser ocasionada en un 6%. Una rinitis, el paciente va a decir, ando estornudando todo el tiempo, o de cada rato, un 12%. Efectos cardiovasculares se pueden dar solamente a dosis máximas con el paciente, ¿no? O sea, ustedes saben que se le va a dar 0.4 al día, que así viene ya una tableta, como aquí se ve, a ver si se ve. Aquí está. Entonces, si logran ver acá, dice 0.4, ¿no? Habitualmente siempre viene 0.4, pero como acá se le puede dar 2 tabletas al día, puede ocasionar algún efecto cardiovascular, ¿no? El síndrome de iris flácido intraoperatorio de un 0.9 a un 3.7%, ¿no? Que es un trauma del iris y posterior ruptura de la cápsula durante una cirugía de cataratas. La verdad, jamás he visto esto, ¿no? O sea, todos los pacientes que toman tamsulosina, pues si tienen que operarse de eso, es muy raro, ¿no? O sea, nunca he escuchado eso, obviamente. Ahora, los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos van a suprimir la síntesis de andrógenos bloqueando la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, ¿no? O sea, están bajando al paciente la testosterona prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar eso? Como la próstata depende de la dihidrotestosterona, o sea, esa conversión, lo que va a hacer, va a colapsar un poco, va a disminuir de tamaño, pero esta disminución de tamaño se va a dar a partir del 3er mes de uso de este medicamento. Como su compañero dijo, ¿no? Viene de 5 miligramos, el más común es la finasterida y el otro es la dutasterida, ¿no? Ahora, como va a haber una disminución en la producción de testosterona, ¿qué va a pasar si ustedes le dan esto a un paciente que tenga hiperplasia prostática de 50 años? Hagan de cuenta que tiene un paciente de 50 años, hiperplasia, toma tu tamsulosina, que te va a ocasionar probablemente eyaculación retrógrada, y toma tu finasterida. ¿Qué va a pasar? Disfunción eréctil, muy bien. Entonces va a ocasionar una disfunción eréctil, y aparte que le va a costar tener una erección, o tal vez no va a tener absolutamente nada, pues no va a salir absolutamente nada. ¿Qué es lo que habitualmente pasa con estos pacientes? No es mentira, se los juro, van a decir, o se van a ver. Viene el paciente, doctor,
tengo este problema, mi mujer piensa que tengo otra mujer. ¿Por qué? Porque no tengo relaciones con ella, porque no tengo erecciones, y cuando tengo erecciones no tengo salida de líquidos, ¿no? Es por este medicamento, ¿ok? Entonces, obviamente, no es bueno darle finasterida a pacientes que son jóvenes, ¿no? Relativamente jóvenes, 50 años. La finasterida habitualmente se da en pacientes ya mayores, 80 años, se dan de cuenta, o un paciente de 85 años, qué sé yo, ¿no? Que ya no quieran operarse, no le pueden dar eso. Obviamente le preguntan, ¿tienen relaciones sexuales todavía? No, soy viudo, soy divorciado, o ya no me interesa tener relaciones, no tengo las ganas, ¿no? Con confianza le dan finasterida porque saben que ya no pasa nada, ¿no? ¿Okay? O también este medicamento, la finasterida, muchos jóvenes usan para la caída del cabello. No sé si han escuchado hablar de eso. ¿Sí? Es para la caída del cabello, la calvicie, te dan finasterida y tu cabello ya no se cae, porque tienes disfunción eréctil, ¿no? O sea, no va a estar calvo, pero con disfunción eréctil, no, pero es calvo, ¿no? Tiene calvo, no importa, no pasa nada con eso, sí. Claro. Doctor, ¿y si se combina con sildenafilo? Puedes combinar con sildenafilo, pero al final eso ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, estás ocasionando una disfunción eréctil y estás tapando ese hueco dando sildenafilo. ¿Entiendes? O sea, para eso, en pacientes jóvenes, le das esto. Muy buena pregunta. Alfusocina. La alfusocina es lo mismo que la tamsulosina, pero no te ocasiona disfunción eréctil ni te ocasiona eyaculación retrógrada. El problema es que aquí en Bolivia creo que no hay alfusocina. No es el medicamento indicado, la alfusocina. No te ocasiona absolutamente nada de eso. ¿Ya? Obviamente ahora, si tú tienes ese problema, haz de cuenta, tienes un paciente que tiene 50 años, tiene sintomatología severa de la próstata, pues no le vas a tener que dar tamsulosina. De hecho, pero te va a tener un poco de disfunción eréctil, entonces va a decir, vas a tener disfunción eréctil, pero vas a tomar sildenafil o tadalafil, ¿no? De acuerdo a la dosis, ya sea dosis por evento o una dosis de todos los días para mantener algo, pues un valor alto, no cosa que por el rato tenga relaciones, ¿no? No necesariamente diga, pues voy a tener, ¿no? También no puedes tomar todos los días, hay que manejar bastante bien eso, ¿ok? Ya, los efectos adversos, como habíamos dicho, de la finasterida, es disminución del líquido, que va a ser un 6.4%, disfunción eréctil, 8%, 8.1%, trastornos de la eyaculación, ya saben, ¿no? La eyaculación retrógrada, puede tener ginecomastia, sensibilidad en los senos, erupciones cutáneas, ¿no? Obviamente, no les aconsejo usar sildenafil, ¿no? Yo tenía un colega que a todos los que entraban, tamsulosina, finasterida, entonces, o sea, no sabe qué ocasiona esto, ¿no? Pues no es darle nomás medicamentos a cualquier persona. O como tú dices, ¿no? Una terapia combinada, ¿no? Bueno, aquí está alfa-bloqueadores y inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿no? Obviamente va a aumentar su efecto terapéutico, pero, mira, aquí con la pareja, pero va a orinar bien, ¿no? No. ¿Ya? Los anticolinérgicos, lo que estábamos hablando al rato, ¿no? Estos van a bloquear la señal de, ahorita vamos a llegar a lo de la sildenafil, ¿ya? Bloquean la señal de acetilcolina en las uniones neuromusculares del músculo detrusor. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener una contracción del músculo detrusor para que vaya una persona a orinar. O sea, obviamente va a tener la sensación, las ganas de orinar. Esa sensación va a mandar un estímulo a la columna, de la columna al cerebro, te va a decir, ve al baño, vas al baño, te van a relajar los esfínteres, ¿no? Pero algunos viejitos, no sé si ustedes han escuchado de eso, cuando están sentados, y les da ganas de ir al baño, se levantan, caminan 2-3 pasos y ya se orinan un poquito y ya no llegan, ¿no ve? Este tipo de medicamentos está indicado para ellos. ¿Qué va a pasar? Van a inhibir las contracciones del músculo detrusor, ¿no? Entonces, puedo usar proterodina, o los más comunes son la proterodina, oxybutinina,
flavoxato clorhidrato o la solifenacina, ¿no? Esos son los que hay acá. Entonces, todos esos, más la tamsulosina, para el tratamiento con hombres con síntomas del tracto urinario inferior y vejigas hiperactivas. O sea, ¿qué quiere decir básicamente eso? Que se van a levantar y no van a llegar al baño. Con este tipo de medicamentos, una combinación, van a hacer que el paciente se levante, pueda llegar al baño y orinar sin estar orinando. ¿Ok? O después, algunos también han escuchado que orinan, salen del baño y siguen goteando un poquito, ¿no ven? Eso les va a hacer que el esfínter cierre mejor y les van a poder controlar tal vez ese goteo posicional o la urgencia para ir al baño, ¿no? Que les gane. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? La mayor parte de estos pacientes que usan los anticolinérgicos van a tener una boca seca en un 71%, estreñimiento en un 21% y algo de visión borrosa, ¿no? En un 5%. ¿No? Pero lo principal es la boca seca, pero pueden andar con su botecito de agua, no necesariamente tienen que tomar un litro de agua, ¿no? Un sorbito, cosa que te refresque la boca, ¿no? Que es lo que se hace también con pacientes cuando ustedes han debido ver, cuando hay cirugías muy largas, están intubados, qué sé yo, el paciente despierta y dice, no puedes comer 4 horas más, pero tengo seca la boca, te dicen, no puedo ni hablar, ¿no? Agarras un pañito o una gasa con agua, le mojas un poquito y es refrescante para él. Igual, el paciente se refresca un poco la boca y no pasa absolutamente nada. Ok, ahora sí, los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no? Estos van a bloquear la degradación del GMP cíclico a GMP por la fosfodiesterasa. ¿Qué va a producir? Vasodilatación. Que tenemos el sildenafil, tadalafil y el vardenafil. Habitualmente aquí tenemos el sildenafil y el tadalafil. El vardenafil es muy raro, ¿no? Estos van a mejorar los síntomas del tracto urinario inferior relacionados con la hiperplasia prostática. Obviamente ya sabes cómo, ¿no? Te van a ayudar con la vasodilatación, va a haber una mayor irrigación de sangre, va a mejorar un poquito, pero con lo de la disfunción eréctil y demás, ¿no? Por eso está relacionado, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos adversos? Obviamente dolor de cabeza por la vasodilatación, ¿ya? Un poco de dolor de cabeza, dispepsia del 5-10% y rubor, obviamente por el aumento de la presión, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la vía de atención clínica? ¿Qué es lo que deben hacer ustedes principalmente? Pacientes con síntomas moderados a graves, siempre ustedes deben darle terapia médica. No pueden ir a un paciente que está con mucho problema, dejarlo ir a su casa sin ningún tipo de tratamiento. Obviamente, el primer punto es darle todo ese tipo de medicamentos que hemos visto, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr, ¿no? Pacientes con próstatas pequeñas, menores a 30 gramos, debemos iniciar alfa-bloqueo o anticolinérgico, ¿no? Sí y no. Pacientes con próstatas grandes, mayores a 70 gramos, alfa-bloqueo más inhibidor de las 5-alfa-reductasa. O sea, aquí estamos viendo menores o mayores a 30 gramos. Pero, podemos, ¿por qué les decía así? No, podemos hacer una próstata de 30 gramos que no sea obstructiva, que el paciente tenga mínima sintomatología, entonces no le damos nada. Pacientes con próstatas de 30 gramos que tengan mucha sintomatología, le damos su respectivo alfa-bloqueo, sildenafil, hidroxibutinina, finasterida de acuerdo a la edad, qué sé yo, ¿no? Mucho, o sea, todo esto está enfocado principalmente al tipo de obstrucción que está ocasionando la próstata, no el tamaño ni el peso, a la obstrucción, si es una obstrucción severa o si es una obstrucción leve, ¿ya? De acuerdo a la obstrucción, no al tamaño, ¿ok? Tratamiento, o sea, tenemos muchas opciones de tratamiento, pero hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Nada? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento que tenemos para la próstata, ¿no? Tenemos múltiples opciones, tenemos el monopolar, que era lo que el gol estándar antiguamente, antes del monopolar, ¿qué es lo que había? La cirugía abierta, ¿ya? Obviamente ahí tenemos paquetes vasculares, son bastante grandes, y obviamente la mayor parte de los pacientes operados de la próstata de cirugía abierta se morían. ¿Por qué? Porque sangraban un montón, se morían, ¿ya? Luego obviamente se fue refinando la técnica, y siempre que había que ligar el paquete vascular en la parte dorsal y obviamente ya no sangraba tanto, ¿no? Bueno, pero luego con el advenimiento de la endurología, pues, se usó el monopolar, que es este equipo que ahorita vamos a explicar,
luego del monopolar vino el bipolar, y del bipolar pues las técnicas con láser y todo lo demás mínimamente invasivos que habitualmente a veces sirven y a veces no sirven, ¿ok? Que vamos a ir viendo cada uno por separado, ¿no? Bueno, volviendo un poquito atrás, un poco fuera de lugar, pero igual, la hiperplasia prostática va a afectar a todos los hombres, todos, como habíamos dicho al principio, van a experimentar algún grado de sintomatología secundaria a la hiperplasia prostática. Ahora, al rato llegamos hasta los 80 años, ¿no? Ahora, más de mayores de 85 años ya sube a un 90%, o sea, no se acuerda que es un 80%, ¿no? 85 años, 90% todos van a tener sintomatología, ¿ya? Pero todos van a llegar, exactamente no sabemos, algunos con más problemas y otros con menos problemas, ¿ok? Es lo mismo que las mujeres, toditas van a llegar a la menopausia, ¿ven? Los hombres igual a esto, la próstata. Entonces, ¿qué tenemos? Sintomatología del tracto urinario, podemos darle terapia médica o cirugía. Entre estas tenemos las mínimamente invasivas que vamos a ver en un momento, ¿ok? ¿Cuáles son las indicaciones absolutas para la resección transuretral de próstata? O sea, cuando ustedes le dicen a un paciente, oye, tienes que operar, ¿no? RAO, que es la retención aguda de orina. Un paciente que pues llega a urgencias habitualmente de cualquier hospital, o le dice no puedo orinar, mi vejiga está llena, llega con un globo vesical, con dolor, etcétera, le ponen una sondita, empieza a salir y mágicamente el paciente pues ya se le quita el dolor, ¿no? Y obviamente estos pacientes habitualmente se tienen que ir con sonda, no pueden ustedes vaciarle la vejiga, luego le quitan la sonda y a su casa. Ya no le duele, todo bien, pero te dan por seguro que a las 3-4 horas que se vuelva a llenar la vejiga, el paciente va a volver, ¿no? Entonces el paciente se queda ya con sonda, ¿ok? Por retención aguda de orina, perdón. Y habitualmente todos esos pacientes van a venir con algo desencadenante, que es que se vuelvan a tomar sus cervecitas por ahí y retención aguda de orina. Eso es casi un 80-90% de los pacientes que tienen retención aguda de orina, ¿okay? Litiasis vesical. Obviamente si tenemos una obstrucción de la próstata, ¿no? Va a haber una éstasis de orina y esto va a ocasionar la formación de piedras, ¿no? En la vejiga. Insuficiencia renal obstructiva. Obviamente si nosotros tenemos abajo que hay una insuficiencia urinaria, que es una sintomatología urinaria del tracto inferior o infravesical, pues el riñón va a seguir filtrando orina y poco a poco ya no va a poder mandar más orina, la orina va a tener un reflujo, va a ocasionar una hidronefrosis en el riñón y poco a poco el riñón va a tener un daño renal de agudo, va a pasar a crónico, ¿no? Y ahí eso obviamente ustedes nuevamente, ¿no? Ese daño ya no se puede, ya no hay vuelta atrás, el riñón ya se queda con una disminución de la función para siempre. Infección de vías urinarias recurrente. La infección de vías urinarias recurrente siempre va a ser secundaria puede ser a una litiasis vesical o a la orina residual. El ejemplo que a veces tomo a los pacientes que veo es que todos alguna vez nos hemos quedado sin agua en casa, ¿verdad? Y hemos tenido que orinar en un vasín o en el mismo inodoro. Entonces, esa orina para el día siguiente huele feo, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo con la orina residual. La orina residual va a infectarse provocando infecciones de vías urinarias recurrentes. Le vamos a dar tratamiento antibiótico una semana, se le va a pasar la infección, pero por la orina residual va a seguir dejando orina residual y esa infección al cabo de un tiempito va a volver. La hematuria recurrente. Obviamente una próstata grande está irrigada por arterias, vasitos, qué sé yo, y el paciente habitualmente cuando va al baño empuja, hace fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esos vasitos van a sangrar, ¿no? Por un momento la presión intraabdominal. LUTS es una disminución de LUTS, es del tratamiento médico, ¿no? Falla de tratamiento médico. Nos van a dar todos los medicamentos, un combinado de los medicamentos que vimos hace un momentito, y el paciente dice, sí, hace un mes o hace un año me hacía muy buen efecto, pero ahora ya no me sirve, ¿no? Ya tomo y es lo mismo que no tomara nada. Estas son las indicaciones absolutas para cirugía, ¿no? Cuando vean ustedes esto, el paciente tiene que operarse. No es necesario que tenga las 6, puede tener una, ya con eso es suficiente, ¿ok? ¿Dudas? Nada.
Ya, ahora, ¿qué tenemos, no? ¿Qué equipos tenemos? El monopolar, que va a consistir con unos receptoscopios, todo esto, que va a tener una luz de 24 a 26 frames, ¿ya? Esta camisa de acá tiene un grosor de 24 a 26 frames. ¿Se acuerdan cuánto es un frame? Eso es muy importante también. ¿Ve? 0.33 milímetros, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos del grosor de un lápiz, un poquito más que eso va a entrar por la uretra, ¿ya? Tiene una lente de 30 grados, o sea, que quiere decir que no está recto, sino mira 30 grados hacia abajo. ¿Para qué? Para poder operar, ¿ok? Y un electrodo de alambre delgado, que son estos, ¿no? Y esto va a entrar acá, con eso vamos a ir cortando poco a poco, ¿ok? Esto, el monopolar, va a usar glicina, ¿ya? O agua destilada, ¿ya? Obviamente cuando nosotros entramos a una cirugía de próstata, vamos a, como ustedes ven acá, corta así pequeños pedacitos, ¿no? Va cortando como arando, va a cortar pequeños pedazos, pero ustedes ven acá no veríamos nada, porque acá mismo está la luz, todo está colapsado, no se ve nada, y aparte que aquí, o sea, como cualquier cirugía sangra, ¿no? Pero si nosotros metemos líquido, vamos a distender eso y el líquido va a ir limpiando, va a ir lavando todo lo que estamos cortando, así vamos a poder ver. Pero hemos dicho que podemos meter glicina al paciente, ¿verdad? O agua destilada. ¿Cuál es la diferencia del agua destilada al cloruro de sodio? ¿Qué? El cloruro de sodio se cristaliza. No. Agua destilada no tiene absolutamente nada. Y el cloruro de sodio tiene sodio. ¿Ve? Tiene cloro, sodio. Entonces, el ejemplo que les pongo a todos los pacientes, que es un ejemplo muy sencillo, que les he puesto igual a sus compañeros de la clase pasada, es que ustedes pueden estar tomando su tacita de café. Están estudiando en la noche para su examen de uro, pues ponen su tacita de café, toman su taza hasta la mitad y la llenan solo de agua. Nada más, ¿qué va a pasar con el café? ¿Qué? Se va a diluir, muy bien, exacto. Entonces, en el organismo tenemos sodio, cloro, potasio, que son los electrolitos principales, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si el sodio disminuye? ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros estamos metiendo agua destilada o glicina y por acá estamos operando, el organismo va a empezar a absorber esa agua. Porque nosotros no metemos 1 litro, metemos en una cirugía, yo he llegado a meter hasta unos 120 litros de agua más. O sea, operar, no todo en una, sino mientras va entrando, va saliendo. En 3-4 horas, 120 litros usados. Y en la mínima que he usado son como 30 litros, ¿no? Entonces, parte de ese líquido que tú vas metiendo para operar, para que te deje ver, el paciente va a ir absorbiendo, el organismo va a ir absorbiendo. Entonces, el sodio que estaba... ¿Cuántos son los valores normales del sodio? 135 a 145. Ya, entonces, por el aumento del volumen solo de agua, que es lo que pasa con lo mismo que con el café, el sodio va a ir disminuyendo. Eso va a producir una hiponatremia dilucional que se llama síndrome post-R2B, que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Entonces, en el monopolar, ¿qué es el objetivo? Resecar el tejido adenomatoso, ¿no? No es lo mismo quitar una próstata desde acá, corto acá y corto acá, quito todo esto y vuelvo uno la uretra con la vejiga. Eso es una prostatectomía. Aquí estoy quitando solo el adenoma y se está quedando la cáscara o la cápsula, ¿no? Se está quedando en la parte de afuera. ¿Por qué? Porque por acá, por este agujerito bien pequeñito, nos quitamos el equipo, está saliendo la orina y está saliendo con dificultad. Pero ¿qué pasa si yo quito toda esta parte blanca? Pues la orina va a salir sin problema, ¿no? Sin ningún tipo de obstrucción. Entonces, ya saben que podemos tener igual aquí un componente intravesical que hay que quitarlo, ¿no? Y en el cuello de la vejiga hay que quitar todo esto, ¿no? Y nuestro límite es el verum montanum, porque acá es el límite y más acá y hasta el esfínter. Cortamos eso, incontinencia urinaria para siempre. ¿Qué es lo que debemos evitar? Bueno, o realizar más bien una hemostasia, ¿no? Tenemos la técnica de Nesmith, que quiere decir que empezamos nosotros a cortar a las 12 horas y vamos siguiendo, ¿no? Las manecillas del reloj.
tenemos que ir a una velocidad adecuada, que ahorita vamos a ver. ¿Para qué? Para evitar el síndrome post-LTP, ¿no? El síndrome de recesión transuretral, ¿no? Acá dice no más de 90 minutos. 90 minutos es mucho, ¿no? Hay una regla de los 60 para evitar el síndrome post-LTP en el monopolar, ya que el monopolar es algo antiguo que ya no se usa, pero aquí la mayor parte, un 80 a 90% de los urólogos lo siguen usando. ¿Por qué? Porque el equipo que han visto el monopolar, $2,000 valdrá, pues, no vale más. Pero un bipolar, que es lo que se usa, está por los $60,000. Obviamente, pues, hacer una inversión de $60,000 es claro, ¿no? No todo el mundo tiene para comprarse eso. Imagínense que alguien que acaba de salir de la residencia y con que te despluman ahí adentro más, pues tener $60,000, pues no, ¿no? Entonces son las reglas de los 60. ¿Qué quiere decir? 60, una cirugía no debe durar más de 60 minutos, no próstatas más de 60 gramos, y la altura de la solución para que tengas una adecuada presión no debe ser más de 60 centímetros de la altura del paciente. Entonces esa es la regla de los 60 para intentar evitar el síndrome post-LTP, que ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver acá? Debemos saber que no existan lesiones en los meatos ureterales, como por ejemplo vemos acá, ¿se acuerdan? El trígono vesical, ¿cómo estaba formado? Cuello vesical, y ahí estaban los dos meatos, ¿no? Entonces también cerquita, eso es a veces casi a 1 centímetro o centímetro y medio nada más, y un asazo se nos puede ir, nos llevamos un meato. Lo cortamos, no pasa absolutamente nada si lo cortan. Pero, ¿qué pasa si lo cortan? Como es calor, no ha cortado, es como cortar una manguera. Tienes la punta, la cortas más allá, la manguera sigue, ¿verdad? Pero como has cortado con calor, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a sudar. Es como cuando metemos carne a la parrilla, ¿no? Metemos un pedazote de ese tamaño y sale un pedazo así chiquito, ¿no? Lo mismo, se achicharra porque se quema el rojo vivo y se cierra. Esto provoca una estenosis, por consiguiente una hidronefrosis y ya, falla renal a futuro si no se soluciona, ¿verdad? Debemos, obviamente, retirar un lóbulo medio si tiene. Esta es la técnica, es una cuchilla como una U que va sacando, y también los lóbulos laterales, ¿no? Es un procedimiento, dice, escalonado. ¿Qué quiere decir escalonado? ¿Ves? Cuando la próstata es muy grande, no podemos cortar de una, ¿no? A ir allá y retroceder acá porque no alcanzamos. O sea, cortamos la mitad y luego la otra mitad, o a veces está como 3 escalones, ¿no? De acuerdo, para ir hasta atrás. Ya, vamos a usar siempre un evacuador de hélice. ¿Por qué? Porque todos los pedacitos que cortemos se van a meter a la vejiga y ahí van a ir rodando, ¿no? Este de acá es el evacuador de hélice, va a meter líquido y al sacar líquido salen todos los pedacitos de la próstata, ¿no? Obviamente siempre debemos hacer una buena hemostasia y luego al final de la cirugía vamos a poner un catéter de 3 vías, como ya saben ustedes, ¿no? Tiene que ser 22 French habitualmente, ya para que por una entre solución y por la otra esté saliendo, o sea, que esté lavando todo el rato la vejiga. Eso se llama cistoplisis, ¿no? Con solución salina normal. ¿Por qué? Porque podemos tener una cirugía de la regla de los 60 minutos, perfecto, el paciente salió bien, no está somnoliento, todo bien, pero le metimos cistoplisis con agua destilada, como si estás queriendo poner solo una hora y luego toda la noche con solución, ¿no? De hecho, va a absorber su organismo, ¿no? Y debemos vigilar, ¿no? La hematuria, ¿no? Que no sangre, y principalmente el sodio en el monopolar, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? El síndrome post-LTP. Ahora, ¿qué es lo que va a dar este síndrome? Todas las cosas toda la clínica que puede venir puede variar ampliamente, desde confusión, el paciente está medio somnoliento, medio confuso, ¿por qué? Por la disminución del sodio que les digo, o coma, ¿no? Estos pacientes pueden ir a terapia, problemas cardiorrespiratorios, infartan y se mueren por este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que debemos hacer? El tratamiento es muy sencillo, debemos corregir el sodio, pero lentamente, no le vamos a meter un montón de sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder ocasionar una mielonilisis totina central, ¿ya? ¿Qué vamos a darle? Solución hipertónica con sodio y diuréticos. Obviamente el diurético para bajar el líquido que había, solo el líquido metido, y subir el sodio, ¿no? Y tenemos que controlarlo bien para poderlo dar de alta, ¿ok? Seguimos con el monopolar.
¿Qué es lo que va a dar? O sea, pacientes operados con esta técnica, obviamente, o con cualquier técnica, monopolar o bipolar, la mejoría va a ser inmediata. O sea, eso es rato. O sea, terminamos de operar, orina el paciente y el chorro ha mejorado, chorro más grueso, etc. ¿no? Obviamente, vamos a tener una mejoría tardía, ¿no? Toda cirugía va, o sea, este tipo de cirugía, el resultado final se va a ver a los 3 meses, ¿no? Después de operar. ¿Por qué? Porque va a haber una adecuada cicatrización, la irritación a veces ya va a pasar y el paciente así está orinando bien, como está orinando. Puede durar un poquito más o a veces un poquito menos. Vamos a tener una mortalidad perioperatoria y morbilidad baja, ¿no? Solamente por el síndrome de Post-Letupe que habíamos visto que está entre 1 a 3%. Vamos a ver una mejora en el flujo residual, mejora en el Qmax, más o menos que entre unos 6 a 10 ml por segundo. ¿Qué es el Qmax? Cuando nosotros empezamos a orinar, eso se hace por unas mediciones que se hacen en la próstata. Empezamos a orinar, va a ser como una campana, ¿no? Que vamos a orinar la máxima presión y luego va a ir bajando, ¿no? El Qmax es el punto más alto, ¿no? La máxima presión. Y este Qmax va a mejorar entre 6 a 10 ml por segundo, ¿ok? Y obviamente pues va a haber una reducción del volumen prostático por lo bajo en 20 gramos, ¿no? Porque habíamos dicho que mínimo tenemos que operar máximo próstatas grandes de 60 gramos con el monopolar. ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber? Ya sea puede ser intraoperatorias o perioperatorias, ¿no? ¿Cuáles son? La hematuria y la dilución que se ha hecho, ¿no? La hiponatremia que está en 1 o 2%. Pero también podemos tener infecciones del tracto urinario, estenosis de la uretra. Siempre una estenosis de la uretra es por el equipo que vamos a usar, entonces el equipo va a estar distendiendo todo el rato la uretra. Puede haber unas uretras más estrechas o otras uretras más complacientes, obviamente que no les va a pasar nada, pero cuando va a haber una estenosis uretral, eso va a ocasionar que no le llegue adecuadamente sangre a un tejido. Eso se llama ¿qué? Hipoxemia. Exacto. Ya, entonces esa hipoxemia o hipoxia va a hacer que no le llegue sangre a ese tejido. Entonces, como son 4 o 5 horas después de eso sacamos, no pasa nada, pero poco a poco con el tiempo se va a ir cerrando y va a ser una estenosis. Incontinencia urinaria, pues si le damos un corte al esfínter, vamos a ver al paciente incontinente por el resto de su vida. Eyaculación retrógrada, ustedes ya saben, siempre que un paciente se va a operar de la próstata, puede tener eyaculación retrógrada de un 60 a 90% de los casos. Y obviamente la reoperación está en un 3 a 8% de los pacientes, principalmente por una fibrosis del cuello vesical. ¿Dónde se va a dar la fibrosis del cuello vesical? El cuello que dejamos todo abierto va a cicatrizar y eso se cierra y a veces deja un puntito y el paciente obviamente va a orinar por ese puntito poco a poco y va a parecer que tiene la misma sintomatología de que antes que se opera, ¿no? Entramos, volvemos a abrir esa cicatriz y el paciente ya va a estar bien. Ok, con sus compañeros he llegado hasta acá, hasta el bipolar. Me faltan casi, son varias diapositivas, ¿no? Son 53, estoy a la 28 todavía. Para ir avanzando juntos, yo creo que vamos a ir hasta ahí, ¿ya? Láser, Olmi, me falta Tulio, Green Light, complicaciones, comida simple, abierta, no, oración, TUM, Burolip, Resum, STEM, está ahí, ¿ya? Entonces la siguiente clase vamos a continuar con eso. ¿Tiene alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien, entonces la siguiente clase continuamos con eso.